la Marquesa Magazine ha venido a visitar a la interiorista y decoradora Gracia Rubio en su casa. Buenos días, Gracia. ¿Qué tal, Marta? Encantada de recibirte. Felices de estar aquí. Tienes una casa preciosa. Hoy muchas gracias. ¿Cómo la has decorado? Pues mira, la he ido decorando con muebles que tenía y que he ido comprando. Sí. Y objetos que he ido adquiriendo en mis viajes y bueno, no sé, yo soy una apasionada de las telas y de los objetos marroquíes y en fin, y entonces voy comprando pequeñas cosas cuando hago algún viaje. Sí. Y pues así he ido decorando la casa. ¿Y cómo empezó tu afición por la decoración? Pues mira, yo de siempre he tenido esa inquietud. Lo que pasa que no me di cuenta hasta hace unos 13 años, Sí. que fue cuando empecé a hacerlo. Y nada, llevo ya, estuve trabajando en Madrid y a la vuelta de Madrid dije, yo tengo que dar un giro a mi vida, con lo cual empecé ayudando a familiares. Sí. Y nada, ya me metí en el mundo de las reformas y de la decoración y hasta hoy. Y aquí Hasta sigo, hoy. y Qué encantada. maravilla. O sea que eres una apasionada de los viajes también. Hombre, también, me encanta Sí. viajar. ¿Cuál ha sido tu último viaje? El último ha sido a Filipinas. Ah, ¿y qué tal? Pues fantástico, Sí. una maravilla. Sí, hemos estado en un sitio maravilloso, en unas islas en el Nido y maravilloso, sí, impresionante. Qué ideal. ¿Y cómo ves la decoración en Valencia? ¿Qué estilo te gusta para una ciudad tan alegre como la nuestra? Pues Y con la luz que tienes aquí. En Valencia a la gente no Sí. le suelen gustar las casas con rollo más antiguo. O sea, Ah, sí. sí, la gente en Valencia es lo que le gusta es el diseño. Sí. Sí, es una ciudad, pues quizás es muy vanguardista y lo que Sí. le gusta es el ambiente minimal y entonces cuesta un poco que la gente te pida pues telas, textil, cortinas, o sea, no, eso cuesta Pero mucho. si es lo que le da el calor al hogar. Efectivamente, pero cuesta porque a la gente de nuestra generación y más jóvenes, los jóvenes, Sí. o sea, es todo como que lo que les gusta es el diseño. Sí. Entonces, bueno, pues oye, hay gente que le gustan las casas más minimales. Yo soy menos minimal. Sí. Ya lo estás viendo. Sí, hombre, tienes una casa preciosa. Y nada, y entonces, bueno, pues oye, hay gente que se acerca a mí buscando esto y hay gente que lo que me pide es que me adapte y a mí me parece fenomenal. Yo me adapto, o sea, siempre con mi línea de lo que me pueda gustar, Claro. pero acercándome al cliente, o sea que... ¿Y tus proveedores son de aquí, valencianos o...? No, normalmente, bueno, tengo algunos proveedores valencianos. Sí. Sí, tengo, no, perdón. Pero también tengo mucho proveedor en Madrid, en Sevilla, en el norte, o sea, yo tengo proveedores por toda España. Porque la mezcla está al gusto. Efectivamente. Sí. Entonces, las telas te apasionan. Y las telas me encantan, sí. Sí. Sí, me encanta. Y vemos que te gusta combinar mucho colores similares, pero distintos estampados. Sí, me encanta mezclar texturas, me encanta mezclar estampados diferentes, sí. Sí. ¿Y cuál ha sido tu última reforma, obra nueva? ¿Qué es lo que haces? Pues hago las dos cosas. Qué Hago bien. obra nueva, reforma y decoración. Entonces, lo último que he hecho, ahora estoy en pleno proceso de obras de varias cosas, Sí. pero lo último que he hecho han sido unos apartamentos en Javea que han quedado, en la playa. la verdad es que sí, estupendos. Qué Fue una ideal. reforma, un lavado de cara y luego decoración de los mismos y nada, y muy bien. ¿Y del presupuesto que te vas con presupuesto cerrado o cómo es? Sí, por supuesto. A ver, el cliente lo que quiere es que no se le vaya el precio. Claro. Entonces, yo me aseguro muy mucho de que ese precio no se vaya. Hay veces que te encuentras en medio de la reforma con un imprevisto que no contabas y que lo tienes que decir, oye, pasa esto. Y bueno, si el cliente quiere se acomete y si es totalmente necesario se tiene que acometer y si no, pero vamos, yo procuro siempre no salirme del Ajustarte. presupuesto, sí. Tu trabajo es muy bonito porque es creativo y además la ilusión del cliente de reformar su piso, su vivienda, su casa de la playa, todo eso es ideal, ¿no? ¿Lo vives con ellos? Sí, hombre, yo vivo las casas como si fueran mías. Sí. Sí, y entonces mi trabajo tiene una parte muy bonita, que es la de la creatividad, la de ir viendo el proceso, que ir viendo cómo se transforma una casa es maravilloso, pero luego tiene su parte fea, ¿eh? No te creas que todo esto es... La obra... Claro, tiene parte muy dura de obra, de problemas,
de que te falle el proveedor, de que te, ¿sabes? Es que siempre pasan cosas. Claro. Pero bueno, lo mejor es intentar llegar hasta el final y que el cliente se quede contento, y normalmente se quedan contentos, con lo cual es seguro, con el buen gusto que tiene, seguro. Y ahora, cara a la primavera, ¿cómo podemos actualizar nuestro hogar? Porque aunque pues el presupuesto sea justito, ¿qué se lleva ahora en tendencias de decoración para el hogar? En tendencias para el hogar, pues, a ver, de cara a la primavera, lo que tratas es de darle color a la casa, ¿no? Si en el invierno tienes tonos más neutros, más cálidos, pues a lo mejor ahora en primavera colores más vivos. Pues no sé, a lo mejor me iría hacia los verdes, azules, intentar cambiar pues los almohadones. Sí. Eso puede ser una manera barata de actualizar la casa. Bueno, pues ese tipo de cosas, ¿sabes? Conservando el mueble que tienes, pues intentar pues con las telas, que es lo más barato y lo más fácil de cambiar, sí, pues poder corregir. Y tú esas cosas también, si se te pide... A ver, depende, porque o sea, si es solamente cambiar unos almohadones, sí, pero eso darle se lo hace la clienta. Pero si quieres un aire nuevo al hogar, un aire nuevo a toda la casa, también te lo doy. Qué bien. ¿Y dónde te encontramos, Gracia? Pues me encontráis aquí en Valencia y podéis encontrarme en la página web www.graciarubio.es. Graciarubio.es. Perfecto, Gracia. Pues enhorabuena por esta casa tan bonita que tienes en pleno centro de Valencia, y contamos contigo para nuestras reformas. Venga, muchas y gracias. obra nueva. Gracias a ti. Hasta luego. Gracias.